Según los documentos de la Casa Blanca del año 2004, que recientemente se hicieron públicos, resulta que la administración de George Bush estaba llevando a cabo una revisión clasificada de los poderes de emergencia secretos del presidente, los cuales, cabe mencionar, según creían, ponían a disponibilidad del presidente un interruptor de apagado que desconectaba el acceso a Internet de todos o de la mayoría de los estadounidenses. Ahora, para ser más específicos, estos documentos fueron secretos. Solo se hicieron públicos después de que los solicitara la organización Freedom Informed Justice, una especie de híbrido entre un grupo de expertos y un centro activista de izquierda, ubicado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Sea como fuere, se reveló que ellos presentaron esta solicitud de libertad de información contra la biblioteca presidencial de George Bush, la cual acabó entregando más de 500 páginas de documentos, según el sitio web del centro. Cito: los registros publicados arrojan una nueva y preocupante luz sobre los poderes que los presidentes modernos afirman poseer en momentos de crisis, poderes que parecen carecer de supervisión por parte del Congreso, los tribunales o el pueblo. Antes de adentrarnos en lo que revelaron estos documentos, permítanme retroceder por un momento y preparar el escenario adecuadamente. Hace aproximadamente 70 años, cuando Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría y existía un auténtico temor a un ataque nuclear soviético, el poder ejecutivo del gobierno, es decir, básicamente la Casa Blanca y la oficina del presidente, crearon una serie de acciones de emergencia preplanificadas que llamaron en conjunto Presidential Emergency Action Documents, documentos de acción de emergencia presidencial, o PEAD. Esencialmente eran una serie de órdenes ejecutivas, proclamaciones y mensajes al Congreso preparados por anticipado en previsión de una variedad de diferentes situaciones de emergencia. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. La idea radicaba en que solo hubiera que firmarlos y ponerlos en marcha en el momento en que ocurriera una emergencia. En un principio, la primera versión de estos documentos PEADs se creó durante la administración de Eisenhower. Formaron parte de su plan para garantizar la continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear. Sin embargo, desde la época de Eisenhower, estos PEADs han ido expandiéndose y se emplean para muchas otras situaciones de emergencia en las que el funcionamiento normal del gobierno puede verse de alguna manera perjudicado. De hecho, un documento gubernamental describe estos PEADs de manera bastante concisa al escribir, cito: están diseñados para poner en marcha un poder presidencial extraordinario en respuesta a situaciones extraordinarias. Y esto suena razonable hasta que consideramos la definición cada vez más amplia de lo que realmente constituye una emergencia y lo que es en realidad una situación extraordinaria. Los documentos están clasificados como secretos y hasta el día de hoy ninguno se había desclasificado o hecho público. A todas luces, ni siquiera están sujetos a la supervisión del Congreso, a pesar de que la ley federal requiere que el Poder Ejecutivo, es decir, la Casa Blanca, informe incluso sobre las operaciones militares o de inteligencia más delicadas a al menos algunos miembros del Congreso. Hasta el día de hoy, no hay evidencia de que se hayan compartido estos documentos con los comités relevantes del Congreso. En todos los sentidos de la palabra, estos PEADs son ultra secretos. Sin embargo, a pesar de que son secretos y a pesar de que no sabemos qué dicen en realidad, a lo largo de los años ha habido una serie de documentos clasificados que cuando se han desclasificado, hacen referencia tangencial a los PEADs y por lo tanto, arrojan un poco de luz sobre lo que son en realidad. Y debido a estas diferentes publicaciones a lo largo de los años, actualmente sabemos que, cita, había 56 PEADs en vigencia en 2017, en comparación con los 48 de las décadas previas.
Además, aunque en este momento no sabemos exactamente qué dicen estos documentos PIDs, no sabemos contra qué situaciones protegen y no sabemos qué poderes específicos le otorgan al presidente, sí sabemos acerca de algunos de los poderes que le otorgaron al presidente en el pasado. Por ejemplo, tenemos la autorización para detener a enemigos extranjeros y otras personas peligrosas dentro de los Estados Unidos, suspender el habeas corpus y legalizar la reclusión por tiempo indefinido mediante orden presidencial. Los PIDs han previsto varias formas de aplicación de la ley marcial, como autorizar las órdenes generales de registro que permiten la búsqueda y captura de personas y propiedades. Han autorizado que el Poder Ejecutivo establezca áreas militares como las que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial. Han autorizado la declaración del estado de guerra. Han autorizado la censura de informes de noticias. Y han autorizado al gobierno federal para que suspenda la publicación del Registro Federal, que es el diario oficial del gobierno federal y contiene las reglas de las agencias gubernamentales, propuestas de reglas, avisos públicos y cosas así. Se publica todos los días laborables, excepto los festivos federales. Entonces, estos documentos de acción de emergencia presidencial, estos PIDs, son bastante amplios en cuanto a lo que han autorizado. Sin embargo, siendo amplios, según estos nuevos registros publicados, mostraron que la administración de George Bush realizó análisis para ver si los podían ampliar más en el siglo XXI. Específicamente, estos documentos son el resultado de la revisión que la administración Bush realizó sobre los PIDs vigentes en algún momento del año 2004. Según una de las cartas que formaban parte de este tesoro de documentos, uno de los funcionarios de la era Bush dijo que, a la luz del 11 de septiembre, actualizar los PIDs es, cito, una iniciativa de seguridad urgente y convincente, especialmente a la luz de las amenazas en curso. Y eso es exactamente lo que hicieron. Revisaron los documentos existentes para modernizarlos. Según las 500 páginas de registros publicados recientemente, parece haber 3 áreas principales de enfoque. La primera se refiere al control de las comunicaciones, específicamente, el control de Internet. Al menos uno de los documentos PIDs que revisó la administración Bush se diseñó para poner en marcha los poderes de emergencia que contiene la sección 706 de la Ley de Comunicaciones. Esa sección, que se añadió después de la Segunda Guerra Mundial, la colocó el Congreso para otorgarle al presidente el poder de controlar cualquier instalación o servicio de, cito, cualquier instalación o estación de comunicación por cable, mediante proclamación, en la que exista un estado o amenaza de guerra que involucre a los Estados Unidos. En el momento en que esta disposición fue escrita, alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, se aplicaba a cosas como las llamadas telefónicas y los telegramas. Sin embargo, en el mundo de hoy, un presidente dispuesto a probar su autoridad podría interpretar las palabras comunicación por cable en esta disposición tan particular, e incluir también Internet. El presidente podría controlar todas las comunicaciones electrónicas, lo cual parece encajar con lo que estaba pensando la administración Bush, según sus propias notas. En su pantalla puede ver algunos de esos apuntes internos por usted mismo, y como puede ver, las palabras suspender o modificar las reglas y regulaciones están resaltadas y al lado, que la administración consideraba que la disposición era muy amplia. Además, en una nota aparte que ahora se muestra en su pantalla, el funcionario menciona que la sección 706 era más amplia que la del FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, lo que significa que la administración Bush creía que su capacidad para regular las comunicaciones por cable iba más allá de lo que está bajo la jurisdicción del FCC, y por lo tanto, podrían regular o incluso cortar nuestro acceso a Internet si hay algún tipo de emergencia. En segundo lugar, además de controlar las comunicaciones, los documentos recientemente publicados también revelaron que la administración Bush estaba examinando otro documento de acción de emergencia presidencial relacionado con la suspensión del habeas corpus. Específicamente, uno de los registros dice que un documento bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, cito, la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno todavía puede revisarlo, a la luz de la reciente opinión de la Corte Suprema. Esa nota fue escrita el 30 de junio, y al mirar los fallos de la Corte Suprema de aquel tiempo, encontramos que esta nota probablemente se refiera a la decisión trascendental en Boumediene contra Bush, que reconoció que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho constitucional a impugnar su detención ante la Corte. Lo que significa que esta nota de los documentos de Bush sugiere con rotundidad que la suspensión de habeas corpus de la Guerra Fría temprana se mantuvo vigente durante la administración Bush. Francamente, no sabemos si esa decisión de la Corte Suprema cambió algo o no.
Solo sabemos que había un PID que suspendía el habeas corpus durante la administración Bush. En tercer lugar, otro de los registros que salió de este documento mostró que los poderes de emergencia del presidente de Estados Unidos disponían de otra jugada en los viajes. Concretamente, puede prohibir el uso del pasaporte estadounidense. Como puede ver en el documento en su pantalla, un funcionario de la administración Bush destacó esta disposición en sus notas. No se puede disponer que se prohíbe viajar con el pasaporte a ningún país, a menos que este sea un país con el que Estados Unidos esté en guerra, donde haya hostilidades armadas en curso, o donde exista un peligro inminente para la salud pública o la seguridad física de los viajeros estadounidenses. Observe lo abierto que se deja el abanico de posibilidades, que va desde prohibir los viajes a países enemigos en una guerra hasta aquellos por razones de salud pública. Y esto, como decimos, ocurrió en el año 2004, pero en los últimos 3 años de la COVID, estos poderes de emergencia adquieren otra vez relevancia. Aunque vale la pena señalar que en todos estos documentos publicados, casi no hay menciones del papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis. El señor William Arkin, experto en estos documentos de acción de emergencia presidencial, sugirió en una entrevista con el Center for Justice que los aspectos militares se tratan a un nivel más alto de seguridad y que la autoridad presidencial puede haberse tratado en secreto y no se le revela a gente corriente como usted o yo. Además, se ve que falta cualquier tipo de evidencia en los registros de George Bush de que su administración se comunicara, y mucho menos colaborara, con el Congreso durante la revisión. Como mencionamos anteriormente, históricamente los presidentes han mantenido sus PIDs en secreto, no solo al pueblo estadounidense, sino también al Congreso. Y sin mediar supervisión del Congreso, bueno, en realidad, no existe un control constitucional sobre el poder ejecutivo, para estos PIDs en particular. Queda la posibilidad muy real de que los PIDs modernos, al igual que sus predecesores históricos, sacrifiquen los derechos constitucionales de los estadounidenses en el ámbito de la ley en nombre de planificar emergencias, y no sabremos nada sobre estos sacrificios hasta el momento en que se invoquen. Si quiere revisar estos documentos de Bush usted mismo, el enlace PDF estará disponible en inglés, en la descripción a continuación, y me encantaría escuchar lo que piensan también. ¿Cree que la forma en que existen estos PIDs tiene sentido porque le concede al presidente la autoridad para gestionar emergencias reales? ¿O cree que tanto secretismo no es necesario y que por lo menos el Congreso y quizás el pueblo estadounidense deberían conocer sus detalles? Por favor, déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios. Los revisaré más tarde esta noche y durante la próxima semana. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.